Bueno, buenas tardes. En realidad lo que hizo Nilia fue explicarles la señora mayor que soy, porque claro, tantos años, realmente así lo que hizo fue directamente decir, fíjense qué señora mayor, pero qué buen humor que tiene. Bueno, hecha la mala broma, quiero agradecer muy especialmente a Nilia por sus palabras, por su invitación y agradecer a ustedes, autoridades docentes de los consejos de ANEP, inspectores, en fin, aquellos docentes que están acá porque están luchando por un cambio. Entonces quiero agradecer la presencia de todos ustedes. En tercer lugar, les quiero señalar que estoy con neumonía, dado lo cual vine porque, porque uno es viejo y no cambia. Y entonces estoy acá porque me debía esta presentación y esta ponencia, para la cual pensé mucho. Y quiero decirles que sé que se van a enojar conmigo por muchas de las cosas que voy a afirmar, pero me parece que es el momento de la discusión. Entonces, la primera cuestión que les quiero plantear es que intenté construir este trabajo desde otro lugar, es decir, desde lo que no son los sitios obvios, desde lo que son formas distintas o formas alternativas. Sé que a veces esto es provocativo, sé que a veces no es consensual, pero la pretensión es de alguna manera que podamos pensar en conjunto si efectivamente las posibilidades de cambio están tan lejos como anuncian algunos o tan cerca como esperamos otros. En este sentido, entonces, voy a tratar, como dice Bourdieu, de no repetir cosas dichas. Sin embargo, esta es una tarea muy difícil, es decir, está casi todo dicho, pero está dicho de distintas maneras. Entonces, la idea fundamental es buscar fisuras. ¿Qué es lo que queremos decir con buscar fisuras? Sabemos que en la educación hay fisuras, sabemos que en la cultura hay fisuras. Tenemos dos opciones. La primera opción es intentar cerrarlas, suturarlas, diría Lacan. La otra opción es realmente exacerbar, es decir, rascar para intentar llegar a la infección o llegar al hueso. Estas son un poco las alternativas que les vengo a plantear. En este sentido, mi punto de partida es un punto de partida obvio para todos ustedes y que tiene que ver con lo que denominamos una reconstrucción sociopolítico-cultural. Y para ello vamos a recorrer tres caminos muy trillados, pero de esto que les planteaba desde otro lugar. Los tres caminos son, en primer lugar, el funcionalismo. ¿Cuál es la tarea que ha cumplido el funcionalismo en los procesos socioculturales y socioeducativos? El segundo camino que vamos a tomar es el camino del estructuralismo y el postestructuralismo. Y el tercer camino que vamos a tomar es aquello que ustedes conocen como capitalismo tardío, modernidad líquida, es decir, toda esa serie posmodernidad, es decir, toda esa serie de
nombres que se le da a una situación en donde todo se ha vuelto endeble, todo se ha vuelto, ha perdido firmeza y todo está en discusión. Entonces, cuando hablamos del estructuralismo, busqué una persona, busqué un intelectual y dije, ¿qué me puede decir Sigmund Freud de lo que es el positivismo? Y tomé un texto muy conocido y que además tiene una enorme actualidad, que es El malestar en la cultura. Es un texto escrito en 1930. Y bueno, la palabra malestar la vemos todos los días, a toda hora, en las situaciones que vivimos, es decir, en las críticas. Esta palabra que utiliza un Stiglitz, por ejemplo, en El malestar de la globalización, o que utilizan distintos autores, no seguir nombrando gente. ¿Y qué es lo que buscamos en el malestar en la cultura? En primer lugar, Freud, que es muy provocador también, nos plantea que el progreso cultural se paga con déficit de dicha. ¿Qué significa esto? Significa que a esta idea de lo que es el progreso cultural y de lo que es este déficit de dicha, lo que nosotros estamos agregando es, lo que Freud está agregando, es el sentimiento de culpa. Es decir, este déficit de dicha tiene que ver con el sentimiento de culpa. Y este sería, plantea Freud, el problema mayor del desarrollo cultural. Y entonces él dice que sí, los principios de la vida están fijados en lo que son los principios del poder y los principios del placer. ¿Cómo superamos una vida gravosa, una vida de dolores, una vida de angustia? Y Freud dice que la superamos con calmantes. Estos calmantes son el trabajo, la ciencia, es el arte y son otras manifestaciones sustantivas que todos conocemos. Pese a este planteo escéptico de Freud, él dice que la cultura será la máxima realización del hombre. Sin embargo, esta máxima realización del hombre y este pensamiento de Freud no rompe con el funcionalismo, pese a que rompe con muchísimas cosas que todos ustedes conocen. O sea, ese famoso bebé perverso polimorfo que tanto nos asusta, pero bueno, ahí está el pensamiento de Freud en toda su provocación. Pero entonces, ¿cuáles son aquello que nosotros denominamos las interpretaciones funcionales? Y entonces él dice que son las insuficiencias de las normas que regulan recíprocamente los hombres entre sí. Estas normas, ¿no es cierto?, aparecen, como es obvio para todos ustedes, en la escuela, en la familia, etc. Y siguiendo con este funcionalismo de Freud, él dice que la convivencia es posible si aglutina a los hombres más fuertes
y se cohesiona ante los distintos, ante los otros, ante las minorías. Es decir, cómo los hombres fuertes se cohesionan y construyen estructuras de poder en función precisamente de lo que son los otros. Tema que tocó Pablo Martínez, pero que vamos a volver a tocar quizás desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el proceso cultural en lo que es la conformación de la comunidad es un paso decisivo. En este paso decisivo, sin embargo, existe el malestar. Quien escape a la norma será culpable. Y esto, evidentemente, produce, ¿no es cierto?, este malestar que estamos señalando. Es decir, entonces, que la culpa, dice Freud, forma parte de la cultura que yogula, que rompe el peligroso gusto agresivo del individuo, debilitándolo, descentrándolo y guardándolo, dice él, mediante una instancia superior existente. Es decir, para usar la metáfora de él, es como si nuestro superyo construyera una muralla sobre nosotros mismos y que de alguna manera la ciudad que somos nosotros mismos está sitiada, ¿no es cierto? Y consecuentemente al estar sitiada no sabemos si está perdida o no está perdida. Espero haber sido clara. ¿Qué pasa entonces? Dice él. Aparece la agresión. Aparece la agresión que el individuo interpreta a partir de su superyo. Este superyo que vigila, este superyo que exige, este superyo que pide renuncias y más renuncias. Pero entonces, si la cultura se debe y obedece a una pulsión erótica anterior, ¿sí? Una pulsión erótica anterior, la cultura no es entonces un mundo rosado o un mundo de fantasías, ¿sí? Esto significa que existe, dice Freud, una esencial contradicción entre pulsión y cultura. Podemos seguir por este camino, no quiero hacerles perder mucho tiempo, pero de qué manera el pensamiento de Freud afecta, toca, ¿no es cierto?, centros vitales de lo que es la cultura y sobre todo centros vitales de lo que puede ser la cultura de masas. 1930, Horkheimer, Adorno, Benjamin, que a partir de Weber están en esta situación de escepticismo ante este mundo que estamos construyendo. Entonces, quiero plantearles el segundo momento. Después van a poder preguntar, discutir y pelearse conmigo. Para eso vine, porque además me estoy peleando conmigo misma cuando les digo muchas de estas cosas. Entonces, ¿cuál es el segundo momento? El segundo momento es la epifanía de los años 60, 70, donde lo racional, funcional, pierde su trono.
Es decir, si hasta este momento la idea del orden, del control de sí mismo, de la negación del arte como proceso de erotización, de la cultura como proceso de erotización, en el sentido amplio de la palabra, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que efectivamente aparece lo que se denominó la rebelión cultural o lo que ustedes conocen como el giro lingüístico. Y vamos a ver, existe a partir de esto varias escuelas. No me voy a aburrirlas y aburrirlos con las distintas escuelas. Tomé dos. Por un lado, tomé el pensamiento anglosajón, que está representado por Fredric Jameson, en donde él señala el fin de la denominada época dorada. Época dorada que el funcionalismo había descrito a través de un Guybrush, a través de un Riesman, es decir, a través de lo que eran aquellos sociólogos del orden. Y entonces él habla de una nueva situación actual a la cual denomina la lógica cultural del capitalismo tardío. Y la lógica cultural del capitalismo tardío es distinta a la lógica funcional que habíamos conocido a través de los clásicos, con todos los méritos enormes que por supuesto tienen los clásicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que en principio la gran pregunta es si el capitalismo erosiona las formas de oposición cultural, si el capitalismo es capaz de erosionar las formas de oposición cultural que surgen en distintos momentos. Y esta es la primera pregunta que me hago y les hago. ¿Efectivamente el capitalismo erosiona lo que son las nuevas formas de oposición cultural? Lo dejo para el final, pero por favor vamos a pensarlo un poco. En segundo lugar, y hablando ya de una época más actual, de un autor más actual, dije, el lapsus de autor no es casualidad, hablo de Žižek. Žižek es un esloveno que se ha dedicado muchísimo a trabajar sobre cine y es realmente esos personajes de leyenda por todo. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que durante la época moderna nosotros hablábamos, mi generación hablaba de subversión, de crítica y de oposición. Y en este momento nos preguntamos si todas estas formas de resistencia son válidas en la actualidad. Es otra pregunta que dejo pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Žižek, este personaje que trabaja y que escribe de una manera muy provocativa también, dice que lo contemporáneo está signado por lo que él denomina la crítica de la razón cínica. Es decir, si ya Kant nos había hablado de la razón pura, ¿no es cierto? Él nos está hablando en este capitalismo tardío de la razón cínica. ¿Qué significa
todo esto, dice Zizek, significa que no hay sorpresas, que todo el mundo sabe lo que es el sistema y lo que hace. No ofrece ilusiones, simplemente está basado en el beneficio del dinero. Por ello, dice, este capitalismo tardío construye mitos y los destroza. No sé, yo pensaba de pronto en estos jóvenes que vemos que aparece, Vivier se llama uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa figura que mataba, sobre todo los jóvenes, ¿no? O la Selena, sí, bueno, eso, ayúdenme porque soy muy burra a este nivel. Es decir, esas figuras que de pronto copaban, que de pronto tomaban y de pronto, y estoy respondiendo a una pregunta que ya les hice, el propio sistema destruye. ¿Sí? Es decir, esa especie de estrella fugaz, ¿no es cierto?, que significa la creación y la desaparición de un mito. Y consecuentemente, para ponernos antropológicas, también lo que desaparece es el tótem unificador de la sociedad. Es decir, la función de la cultura de desenmascarar y de revelar ese hecho deja de ser necesario, dice el autor. Ya no necesitamos desenmascarar, ya no necesitamos develar, todo está dicho. Y entonces, en este sentido, ¿cuál es la opción? Porque siempre vamos a hablar de opciones. La opción de Zizek es que lo que se hace necesario es que si todo el mundo habla de pluralismo, pareciera que este pluralismo no va necesariamente unido a un programa político. Y entonces también estamos buscando una segunda respuesta a lo que les preguntaba. Si esto es el pensamiento anglosajón, cuando el tiempo me avisa, no, porque vengo larga, eso sí, les confieso. Y sé que es la última charla y que ustedes vienen de almorzar y de un seminario denso. Pero bueno, por ser la última van a aguantar densidad con humor. Esperamos. Entonces, jóvenes, el segundo momento, si hablamos del momento anglosajón, vamos a hablar del momento europeo, esencialmente francés, en donde lo que aparece es el giro, que es lo que se denomina el giro cultural, que es analizado, y acá elegimos un autor, que es analizado desde Jean Baudrillard, que afirma que la crítica, y reafirma en este sentido, que la crítica a la opulencia de los 60s y los 70s, ojo que después vamos a bajar a América Latina. Estamos hablando, y por eso estoy señalando los autores y el giro de los anglosajones y el giro de los franceses. Pero efectivamente esta opulencia, ¿no es cierto?, de la cual nos está hablando Baudrillard, tiene que ver precisamente con los momentos en donde la crisis empieza a tocar muy fuertemente nuestras sociedades. Pero entonces, ¿qué es esta opulencia? Él dice que está planteado por las ilusiones de una personalización enteramente sometida a las exigencias materiales.
esta opulencia, entonces, está directamente asociada a esto que es precisamente las exigencias mercantiles. ¿Y qué aparece? Señala él, aparece lo que es la nueva sociología del consumidor narcisista. Es decir, aquel que juega con los objetos, aquel que juega con los signos de lo que es el universo mercantil. Este individuo narcisista, ¿no es cierto?, que juega. Planteamos además, un narcisista, y esto es duro y es fuerte, un narcisista capaz de cambiar sus preferencias electorales como sus placeres íntimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aparecer? Es la oposición entre la ambición de los asuntos comunes y el reino mezquino de la vida privada. En este sentido, dos autores que respeto mucho, Hannah Arendt y Leo Strauss, señalan la necesidad de una política alejada de los ataques del consumidor democrático. Del consumidor democrático. Y esta es otra provocación. Pueden pensar si les gusta o no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y voy a ir un poco más rápido. ¿Cuánto? Decime. A ver, no, yo me puedo apurar. ¿Cuánto querés? 10, bueno. ¿Los cansé mucho? No, bueno. Surge así el antagonismo que presenta como Jano, es decir, sus dos caras. Y una misma ecuación en dos sentidos, pero en dos sentidos opuestos. Por un lado, es tratar la preocupación de no definir solamente un estado social que avanza sobre la esfera pública. Insisto, la preocupación no es definir un estado social que avanza sobre la esfera pública, sino una visión antropológica donde el hombre está en situación de malestar. Y entonces lo que nos encontramos es en esta especie de lucha entre la filosofía y la sociología. Y en esta lucha eligen un escenario de querella. Obviamente el escenario de querella es la escuela. Y entonces aparecen los términos que ustedes conocen. El primer tema que tocaron fue el tema del fracaso escolar, es decir, del fracaso de la institución escolar a la hora de tener en cuenta las posibilidades de dar iguales posibilidades, valga la redundancia, a niños provenientes de las clases más modestas. Se trataba entonces de entender la igualdad en la escuela o por la escuela. Bourdieu y Passerón, que Nilia conoce muy bien y maneja muy bien, señalan entonces el desvelar lo que es la transmisión de saberes. Y en este sentido, la idea es de adoptar conocimientos y contenidos de la enseñanza a los alumnos más desprovistos de herencia cultural. La otra tesis, y acá estoy
trabajando con un autor que les súper recomiendo, porque más el libro es chiquitito, denso, pero chiquitito, que se llama Rancière. Rancière dice, aparece entonces lo que se llama la llamada republicana. Es decir, si por un lado lo que nosotros teníamos era adoptar los conocimientos a los alumnos más desprovistos, por otro lado aparece esta concepción republicana que se ubica exactamente en el lado opuesto. Es decir, acercar la escuela a la sociedad era volverla más homogénea con la desigualdad social. ¿Está claro? Entonces, la escuela, ¿no es cierto?, se homogeneiza y da las mismas respuestas, para decirlo sencillamente, a lo que es el problema de la desigualdad social. Entonces, dice esta concepción, la escuela trabajaría por la igualdad en la medida que, protegida por muros sociales que la separan de la sociedad, pudiera cumplir su tarea, distribuir igualmente a todos sin tener en cuenta el origen o el destino social. Bueno, es una buena discusión que también nos debemos. Y me quiero apurar, porque me entusiasmé y lo hice muy largo, entonces me prometo que me apuro. Entonces, lo universal de los saberes que utilizamos con intentos igualitarios permiten necesariamente una relación desigual entre los que saben, nosotros, y los que no saben, los otros. Esto efectivamente es así. Y entonces, lo que señala este elitismo republicano, que puede estar o ser disimulado en lo que es esto que llamamos universal republicano y las particularidades de las desiguales sociales. Y aparece entonces otra cosa que ustedes oyen todos los días, la constante denuncia sobre la incultura ligada a la explosión de la cultura del supermercado. Y ellos plantean, ¿de quién es la culpa? Del individualismo democrático. Entonces, la escuela republicana ya no debía rescatar al alumno, sino al alumno convertido en un ser inmaduro, joven, consumidor, ebrio de igualdad y cuya carta eran los derechos humanos. Y entonces había que salvarla con el conocimiento como una manifestación trascendente. Nosotros, los docentes, tenemos un conjunto de conocimientos trascendentales. Perviven y perviven. Esa es otra duda que les planteo. No es así. Este conocimiento trascendentalista no tiene vigencia. Perdón por las afirmaciones duras. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que hay que salvarla de esta idea de saberes trascendentales y de valores absolutos. Lo que persiste es un ideal que es la autoridad del maestro. Pero aparece entonces el pánico hacia el reino de la inmadurez
el mundo condenado al reino monstruoso de la adolescencia. La respuesta es entonces el discurso intelectual decimonónico que vuelve a aparecer. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo individual es una buena cosa para las élites, pero si se transforman en lo que es para todo el mundo y todo el mundo accede a ellos, estamos ante una catástrofe de la civilización. Sin embargo, no es así. Yo creo, y estamos buscando, y por eso estamos acá, nuevas alternativas que surjan, variadas, difíciles de encontrar, caminos que, Borges decía, se bifurcan. Y acá quiero hacer un señalamiento porque desde la cama y a través de la diaria seguí este seminario y algunas de las afirmaciones. Y me parecieron que algunas de las afirmaciones de Pablo Martínez eran absolutamente significativas cuando hablaba de los otros. Ya termino. Entonces, él dice que la discusión con los otros, es decir, cómo incorporamos a esos otros, es mucho más sofisticado, simplemente me estoy apurando y quiero hacerlo rápido. Ahora, ¿saben cuál es el tema? Que los otros somos también nosotros. ¿Sí? Es decir, los otros que poseen, los otros que cruzan la calle para no ver el adolescente que viene con esa pinta rara, que a ver qué pasa. Es decir, ¿cuándo somos los otros y cuándo somos ese famoso nosotros? Y entonces yo creo que no tenemos que permitir abrir barreras. Por otra parte, leí lo que afirmaba Alejandro Capocasale. Quiero hacer una aclaración. Con Alejandra trabajamos muchos años juntas, le tengo un enorme respeto y siempre recuerdo que entraba después de la clase de ella. Y entonces me encontraba con un pizarrón perfecto, armado perfecto, punto 1, punto 2, punto 3. Yo le decía, Alejandra, me solucionaste la clase. Ahí estaba todo. Y entonces le quería decir a Alejandra, con el profundo afecto que nos une, que las normas cambian. ¿Sí? Que lo que se hace necesario es entender que estas normas cambian y cambian cada vez con más rapidez. Entonces, ¿son ellos o somos nosotros los que debemos cambiar? Ya termino. Entonces, no, me mira, sí, me mira. Termino. ¿Qué significa esto? Y ahora sí termino, les prometo. Entender una nueva estética, una distinta erotización, que no es solamente sexual, sino es creación, es seducción, es sensación, son sentimientos. Y junto con eso, ¿no es cierto?, también leía el espléndido intervención periodística en la diaria que se le hace a Celsa Puente. Y Celsa Puente decía, después de esto yo les avisé que me fusilaban, pero yo se los avisé. Celsa Puente decía que están en una plena construcción de distintos sectores para la discusión. Y si no leí mal, él dice, hasta podemos proponer a los jóvenes. No es así. Nosotros no podemos pensar hasta lo mejor proponer a los jóvenes. Traigamos los jóvenes que son los primeros que saben lo que quieren,
cómo lo quieren y hacia dónde lo conducen. A lo mejor muy mal, a lo mejor con esta cuestión del consumo y la zapatilla y el walkie-talkie, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿saben qué? Estamos en este mundo en donde los cambios son acelerados. Y si no entendemos, nos quedamos pensando que son estos jóvenes inmaduros y todas estas cosas que les planteé. Confieso en realidad, y acá ya termino, confieso en realidad que no estoy peleando con ustedes, no estoy peleando con ustedes, estoy peleando conmigo misma, es decir, con ustedes y conmigo misma. ¿Cómo creamos una cultura de instituciones que nos contengan? Pero no el contenido del orden tradicional, el contenido de la integración, de la incorporación, de los intereses, es decir, aquella integración que significa creación, que significa creatividad. Entonces, nos permitirá abrir instituciones esto, porque estoy acortando, esta idea de la creatividad nos permitirá abrir instituciones democráticas donde la subjetividad no sea despreciada, sino creativa. La igualdad de los diferentes es posible. He ahí una pregunta que nos debemos. Pero esta pregunta, si obtiene una respuesta, tiene toda una serie de preguntas más. Las respuestas a estas nuevas preguntas es ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Ahora sí, terminé.